Saludos, te doy la bienvenida al episodio número 41 de este podcast de ansiedad a bienestar. Mi nombre es Jen González y estoy muy feliz de ser tu coach de bienestar a través de este podcast. Soy una consejera profesional a la que le tocó vivir la ansiedad y quiero compartir contigo las cosas y las técnicas que yo he aplicado y que me han funcionado, todo lo que he aprendido en este camino y también tal vez inyectarte un poquito de inspiración y de esperanza para que sepas que si tú estás pasando por alguna situación donde tu salud mental se ha visto afectada, que sepas que sí hay herramientas, que hay solución y que hay formas de sanar y de salir adelante, para que no sientas que la ansiedad es un obstáculo para ser feliz y encontrar el bienestar. Los que vieron mis historias en Instagram se enteraron que estuve escuchando un audiolibro en los pasados 2 días, sobre todo ayer, y no sé ni cómo expresar, no sé ni cómo explicar, pero el libro es algo increíble. O sea, yo siempre he pensado que los libros son un regalo que nos hace una persona que tal vez estudió algo por muchos años, que investigó algo, que aprendió algo o que vivió algo y te lo está dando ahí todo ya procesado. Tú solamente tienes que abrirlo, leerlo o si lo escuchas, escucharlo en audiolibro y tienes acceso a toda esa información y a todas esas experiencias. Y valoro mucho los libros, pero imagínate un libro escrito por una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y encima que ella lo escribió cuando tenía como 80 y tantos años. Así que toda la sabiduría de una persona de 80 y tantos años, más encima con todas sus experiencias. Ella también es psicóloga clínica. El libro no lo puedo ni describir. El libro es espectacular. Y mientras lo escuchaba, pensaba en mi propia vida. Y sí, su historia es triste, pero también está llena de mucha sabiduría, de mucho aprendizaje. Y la forma en la que ella escribió el libro es tan bello que no podía parar de escucharlo. Si me escuchas por primera vez en este podcast, te doy la bienvenida y te invito a que me dejes saber a través de Instagram que me estás escuchando y de dónde me escuchas. En Instagram me consigues como Jen González S. Este audiolibro del que te estoy hablando, este libro, básicamente lo que habla es del trauma, de cómo sanar el trauma. Y tiene tantas cosas interesantes que yo creo que no le puedo hacer justicia al libro con este episodio solamente porque son muchas cosas las cuales se tocan en el libro y que todas son importantes. Pero aquí te voy a mencionar pues tal vez algunas de ellas. Y bueno, pues Edith Eger es una mujer húngara que vivió la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a Hitler y estuvo presa. Y en su libro pues ella narra todo lo que vivió, pero me parece muy interesante que ella comienza contando sobre su vida antes de ser capturada, antes de ser llevada bajo engaño a este lugar junto con su familia. Y la parte donde está contando sobre su infancia, sobre su mamá y la relación que tenía con su familia, me impactó muchísimo. Siempre he pensado, y también está en la literatura de la psicología, que en los primeros años de vida es donde uno desarrolla su carácter, su personalidad. Y las experiencias que uno vive en los primeros años de infancia nos marcan. Y ya ella estaba marcada antes de la guerra o antes de haber vivido el horror de la guerra. Hay una cosa que ella menciona y es que ella es psicóloga clínica y ella todavía tiene su práctica. Lo que me parece increíble porque ella tiene 90 y tantos años ya. Y ella dice que algunos de sus pacientes a veces se comparan y dicen, bueno, lo que me pasó a mí jamás en la vida se compara o no es de la magnitud de lo que tú viviste. Y minimizan su trauma, minimizan su experiencia. Y esto me recuerda mucho a mí, porque yo recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, viví una experiencia que me marcó, pero yo me quise contar a mí misma y yo me quise creer que eso no me había marcado y que eso no iba a hacer una diferencia en la persona en la que yo me iba a convertir.
Recuerdo cuando tenía como unos 5 o 6 años, estaba afuera de la casa donde vivía con mi papá y mi mamá. Y mi papá me dijo, tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Pero lo que más recuerdo de ese momento fue mi reacción. Me quedé mirándolo fijamente y le dije, ok, no importa. Luego bajé la mirada y él trató de explicarme y de decirme, pero yo no necesitaba explicaciones. Yo decidí protegerme en ese momento y ocultar mi tristeza, mi vulnerabilidad. Esa fue la manera en la que yo reaccioné. Fue mi manera de lidiar con el dolor. Y luego nunca más lloré, nunca más mostré expresión alguna sobre eso. Realmente creo que ese es uno de los únicos o de los pocos recuerdos que tengo de mi infancia. Yo no tengo recuerdos de mi papá y mi mamá cuando vivían juntos. Solamente me recuerdo con mi mamá sola en la casa. Sí sé que mi papá estuvo de viaje un tiempo por cuestiones de trabajo, pero básicamente no tengo recuerdos de mi convivencia con mi papá y mi mamá. Por más que yo me dije a mí misma que eso no me iba a romper, que eso no era para tanto, que muchos otros niños vivían lo mismo, que yo no era la única niña a la que sus padres se divorciaban, sí marcó mi vida y sí fue un trauma, sí viví un trauma, pero nunca lo quise encarar, los sentimientos que me provocaban esa experiencia. Y más tarde en mi vida, esa experiencia que en ese momento yo no lo pude ver así, pero ahora que soy una adulta, sé que lo que yo pensé y lo que yo interpreté por esa situación de divorcio de mis padres fue, yo no soy lo suficientemente importante como para que mis padres quieran permanecer juntos. Esa fue la interpretación que una niña de 6 años le dio al divorcio de sus padres. Y siempre crecí sintiéndome que no era suficiente, que no valía lo suficiente. Y luego en mi adultez comencé a repetir un patrón que era atraer personas, relaciones de pareja inestables, tóxicas. Y ahora, claro, sé que, que lo que sufrí fue un abandono. A pesar de que, bueno, técnicamente mi papá no me abandonó, pero eso fue lo que interpretó la mente de una niña de 6 años. Así que estuve en relaciones tóxicas, relaciones que me dañaron muchísimo, siendo una persona inteligente, una persona con metas, una persona que había dedicado muchos años a servirle a Dios, estar en la iglesia. Con todo y eso, yo no me sentía suficiente. Y inconscientemente atraía personas que no me hacían bien. Y creo que era como mi manera de repetir ese trauma y ese sentimiento de abandono. Me tomó muchos años poder entender eso, el por qué. Y bueno, muchas otras cosas más que pasaron en mi vida, en mi infancia también, que me marcaron. Y a veces uno minimiza lo que le sucede a uno. Y una de las cosas que habla esta autora es, primero, no comparar tu trauma o tu dolor o tu experiencia con la de otra persona. Cada experiencia es válida. Y segundo, ella dice que para sanar es necesario sentir el dolor, la ira y todos los sentimientos que vienen con una experiencia traumática o negativa. Lo importante, dice Edith Eger, es no quedarse ahí estancado por demasiado tiempo. Que sí es necesario sentir esa ira, sentir esa tristeza, esa rabia, pero no puedes quedarte ahí estancado. Tienes que salir. Y ella presenta unas técnicas para sanar. Por ejemplo, una de las cosas que escuché es tomar un tiempo del día cuando tú estás tal vez en un periodo de duelo, acabas de perder a alguien o acabas de tener una pérdida o sufrir un trauma, una agresión, es sacar un tiempo del día para llorar o para sentir lo que sea que sientes, la tristeza, la ira, la rabia, porque necesitas sacar todo eso y luego continuar. Pero muchos de nosotros queremos continuar la vida cuando nos han pasado cosas terribles.
Queremos continuar como si nada hubiera pasado. A veces pensamos que no podemos darnos el permiso de sentirnos mal por lo que nos pasó, porque estamos tratando de proteger a otras personas que están a nuestro alrededor. Porque si ellos nos ven tristes y nos ven sufriendo, ellos también van a sufrir. Y preferimos ocultar todo el dolor y toda la tristeza y sacar una sonrisa falsa y decir, estoy bien, no me ha pasado nada. Guardar secretos, y esas cosas son las que nos van destruyendo poco a poco. Una de las cosas que hace el escuchar historias de otras personas que también han sufrido un trauma, o traumas, o experiencias, es que uno, al escuchar los sentimientos que vienen con la experiencia traumática o negativa, uno normaliza lo que uno siente. Uno dice, estar enojado estaba bien. Bueno, entonces llorar está bien. No soy la única que siente deseos de llorar por algo que vivió. No soy la única que está enojadísima con la vida, con lo que sea. Está enojada, que está frustrada. Entonces esto es lo que se supone que yo sienta después de haber sufrido un trauma, una agresión, un abuso o una pérdida. Edith Eger dice que nunca se olvida lo que se vivió, pero sí se sana. Y ella dice que su mayor venganza contra Hitler es que hoy día ella es una mujer llena de alegría, con una familia hermosa, hijos, nietos, sobrinos, nietos. Y esa es su mayor venganza, que ella salió adelante. Y sí es cierto que en cierta medida cada uno de nosotros hemos vivido cosas que nos han marcado. Cada persona está en su propia batalla. Pero no por eso vamos a minimizar lo que nos pasó a nosotros, lo que nosotros sentimos. También es válido. En fin, el libro está excelente. Todavía me falta terminar la mitad. Si tienes la oportunidad de leerlo o de escucharlo a través de audio, es un regalo que te estás haciendo porque es un tesoro. Tener la oportunidad de entrar en la mente de una mujer con un grado tan alto de resiliencia. Y ella dice que el sufrimiento te hace más fuerte. Eso es lo que hace la resiliencia. Que tú puedas tomar esas experiencias negativas o esas experiencias difíciles en la vida y poder crecer de ellas y poder convertirte en una mejor persona. No permitir que eso te rompa al nivel de que te quedes llena de amargura y resentimiento, de que quieras tomar venganza, de que te destruyas a ti misma o a ti mismo, sino que tomes esa experiencia para hacer el bien, para hacerte el bien a ti mismo, a ti misma, de perdonar y de soltar, dejar ir, sanar, hacer de tu vida la mejor vida que puedas tener y también, en cierta medida, ayudar a otras personas que van a pasar por lo mismo que tú o por algo similar o por algo que les va a doler, que los va a tratar de romper. Como hace esta mujer, Edith Eger, que tomó su terrible experiencia y la ha convertido en algo invaluable para el ser humano, para que nosotros podamos aprender de todo eso y podamos también saber que lo que hayamos vivido, aunque no lo vamos a olvidar, pero sí podemos sanar y hacer de nuestra vida la vida que siempre quisimos tener y ser la persona que siempre quisimos ser. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos seguimos viendo por Instagram. Déjame saber de dónde me estás escuchando. Veo que la audiencia de este podcast cada día aumenta más. Estoy muy agradecida de que tú escojas este espacio. Y muchas gracias por cada mensaje que recibo con algún feedback del podcast, diciéndome que de alguna forma este podcast les ha ayudado, les ha inspirado. Esa es la idea. Te deseo un excelente fin de semana. Recuerda que si no te has suscrito a este podcast, te invito a que lo hagas ahora mismo, no te vayas.
sin antes suscribirte para que formes parte oficialmente de esta linda comunidad de Ansiedad a Bienestar Podcast. Será hasta el martes. Bye bye.